Las actividades celulares están coordinadas por la interacción de diversos mensajeros. Estos son los neurotransmisores, que son liberados por los axones terminales de las neuronas y actúan localmente controlando las funciones nerviosas. Tenemos las citocinas, que son péptidos secretados por las células hacia el líquido extracelular y que pueden funcionar como hormonas autócrinas, parácrinas o endocrinas. Entre ellas se encuentran las interleucinas y otras linfocinas. Hormonas endocrinas. Estas son producidas por glándulas o por células especializadas que las secretan a la sangre e influyen en la función de sus células diana en otras partes del organismo. Hormonas neuroendocrinas son secretadas por neuronas hacia la sangre, influyendo en la función de sus células diana lejanas. La diferencia entre las neuroendocrinas y las endocrinas es que las neuroendocrinas se secretan por neuronas en lugar de glándulas. Recuerden, neuronas. También están las hormonas parácrinas. Estas son secretadas por células hacia el líquido extracelular y actúan sobre células dianas vecinas, que son de distinto tipo. Hormonas autócrinas son secretadas por células hacia el líquido extracelular, desde el cual actúan sobre las mismas células que las secretaron. Las hormonas endocrinas viajan por el aparato circulatorio hasta llegar a células de todo el cuerpo. Algunas afectan a muchos tipos de células. Existen tres clases principales de hormonas: las proteínas y polipéptidos, como las hormonas secretadas por la adenohipófisis, la neurohipófisis, la insulina y glucagón del páncreas, y las hormonas de las glándulas paratiroides. Esteroides, como el cortisol y la aldosterona, secretados de la corteza suprarrenal, los estrógenos y la progesterona, secretados por los ovarios y por la placenta, y la testosterona, secretada por los testículos. Por último, tenemos los derivados de la tirosina, secretados, como no, por las glándulas tiroides, como la tiroxina y la triiodotironina, y por la médula suprarrenal, como la adrenalina y la noradrenalina. Hagamos un paréntesis. Recuerdan que en los esteroides mencionamos al cortisol y a la aldosterona. Es importante diferenciar esto. Esas hormonas vienen de la corteza suprarrenal, mientras que la adrenalina y la noradrenalina vienen de la médula. Tengamos cuidado con esto y cerremos el paréntesis. Ahora, estas son las tres clases de hormonas. No se conoce de ninguna hormona que sea un polisacárido o un ácido nucleico. Casi todas las hormonas del organismo son polipéptidos y proteínas. En general, los polipéptidos con 100 o más aminoácidos se denominarán proteínas, mientras que aquellos que cuentan con menos de 100 reciben el nombre de péptidos. Estas hormonas se sintetizan en el componente rugoso del retículo endoplasmático de las células endocrinas. Al principio se sintetizan como proteínas de gran tamaño, sin actividad biológica, o prehormonas, y en el retículo endoplasmático se dividen para formar prohormonas de menor tamaño. Las prohormonas van al aparato de Golgi, donde se encapsulan en vesículas secretoras. En este proceso, las enzimas de las vesículas dividen las prohormonas y producen hormonas más pequeñas, que sí tienen actividad biológica, y alguno que otro fragmento inactivo. Las hormonas se secretan cuando las vesículas secretoras se funden con la membrana celular y el contenido del gránulo entra en el líquido intersticial o directamente en el torrente sanguíneo mediante exocitosis. Muchas veces el estímulo para que se dé la exocitosis es el incremento de la concentración de calcio en el citosol, lo que despolariza la membrana plasmática. Otro estímulo es la estimulación de un receptor de la superficie de las células endocrinas, lo que eleva la concentración de AMP cíclico, lo que activa proteínas sinasas que activan la secreción de la hormona. Las hormonas esteroides suelen sintetizarse a partir del colesterol,
y no se almacenan. Aunque las células endocrinas que secretan esteroides apenas almacenan la hormona, un estímulo adecuado puede movilizar con rapidez los grandes depósitos de ésteres de colesterol desde las vacuolas del citoplasma para sintetizar las hormonas que se requieran. Y las hormonas amínicas derivadas de la tirosina se sintetizan en la glándula tiroidea y en la médula suprarrenal, y se forman gracias a la acción de enzimas en el citoplasma de estas células. En el caso de la glándula tiroides, las hormonas tiroideas se incorporan a la macromolécula de la proteína tiroglobulina. Ahora recordemos un concepto. Bueno, dos conceptos importantes: la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Pongámoslo así. La retroalimentación se refiere a la información que regresa a un sistema que actuó en respuesta a algún estímulo. Si esta retroalimentación es negativa, esto quiere decir que se produce un efecto contrario al estímulo inicial. Esto evita que alguna sustancia se vuelva insuficiente o excesiva. Si hay mucho, que ya no se produzca o se produzca menos. Si hay muy poco, que se produzca más. La retroalimentación positiva es aquella que potencia efectos. Pero esto, ¿por qué nos sirve? Bueno, imaginemos que hay deficiencia del factor X en nuestro organismo. Una deficiencia grave, en este caso una retroalimentación positiva, sería útil para que se produzca más y más factor X. Sin embargo, en algún momento sería demasiado, entonces aquí habría una retroalimentación negativa que regule todo el proceso dando la señal de alto. Pero ¿por qué mencionamos esto? Bueno, porque las variaciones cíclicas en la liberación hormonal son un equilibrio entre la retroalimentación positiva y la negativa. La retroalimentación negativa evita la actividad excesiva de los sistemas hormonales, aunque a veces, algo que no se controla mucho, es un efecto excesivo de las células diana. La retroalimentación positiva se da en ocasiones en que la acción de la hormona induce la secreción de cantidades adicionales de la hormona. ¿Cómo así? Bueno, un ejemplo. El efecto estimulador de los estrógenos sobre la adenohipófisis causa un gran aumento en la síntesis de la hormona luteinizante antes de ovular. Es importante saber que las concentraciones de hormonas necesarias para controlar todas las funciones del cuerpo son increíblemente bajas. Sus valores en sangre pueden ser hasta de 1.000.000.000ª parte de 1 miligramo en cada mililitro de sangre. Life.